Bien. Buenos días a todas y a todos de nuevo. Vamos a continuar con la 10ª ponencia, la tercera de la mañana de hoy, viernes. Con nosotros tenemos a doña Leticia Garcés Larrea, viene desde Pamplona, Navarra. Ella es pedagoga por la Universidad de Navarra, es integradora social, tiene un posgrado en Educación Emocional y Bienestar en la Universidad de Barcelona, es máster en Inteligencia Emocional y Estudios de Neuroeducación en la UNED de Madrid. Ha estudiado Psicología Positiva en el Instituto Europeo de Psicología Positiva, es diplomada de Educación Emocional, Liderazgo y Bases del Coaching para el Desarrollo Integral en la Fundación Liderazgo de Chile. Y en 2010 fundó Padres Formados para impartir formación a familias y profesionales. Además tiene su propio centro de orientación en Burlada, Navarra, donde asesora en crianza positiva de forma presencial y online. Desde el año 2012 organiza eventos de educación y es profesora en el experto universitario en inteligencia emocional de la UNIR. Además es coautora de los cuentos y del disco Emocionate. También autora del libro Padres Formados, Hijos Educados, de la guía Educar sin Miedo, del cuento Dragon Bolo, Saca el Bolo y del libro Infancia bien tratada, Adolescencia bien encaminada. Bueno, Leticia, darte las gracias. Agradezco el haberte conocido y esa expansión que tienes en las redes sociales. Cuando se hace un uso adecuado y bueno de las redes sociales, se puede llegar a conocer a profesionales y a personas como Leticia. Y bueno, desde el Ayuntamiento de Nules y de su policía local y todo el pueblo de Nules, agradecerte que estés aquí y deciros que, bueno, que en la entrada una librería de aquí local pues tiene a disposición de todos vosotros y vosotras uno de sus últimos libros. Muchísimas gracias, Leticia. Su ponencia se titula Infancia bien tratada, adolescencia bien encaminada. Adelante, Leticia. Bueno, pues muchas gracias. Qué bien que estamos aquí como en familia, en casa. Yo me voy a sentir cómoda. Me gusta moverme, me gusta sentiros y, bueno, pues conectar con la sala, ¿verdad? Bueno, lo primero que voy a hacer es agradecer a mis compañeros. Ayer también estuve en la jornada, he disfrutado y aprendido. Y bueno, Joseba has hecho una organización fantástica que valoro y aprecio y me he sentido muy bien recibida y muy bien acompañada. Y eso es fabuloso, con lo cual esos vínculos que ya hemos creado previamente van a hacer que yo me sienta mucho más cómoda aquí delante de todos ustedes y que, por supuesto, yo me pueda entregar. Porque cuando se crean vínculos, el sentirte querida, bien tratada, ¿verdad?, hace que puedas expresarte mucho mejor. ¿Qué quiero contaros? Que mi ponencia tiene que ver mucho con la prevención. Aquí se ha hablado mucho de intervención y yo traigo la parte de la prevención. Yo en 2010 ya empezaba creando lo que se llaman escuelas de padres y madres, que ayer se hablaba que eran tan importantes, ¿no? Y yo escuchaba y decía, bueno, son muy importantes, pero para mí es mi día a día, ¿no? Las escuelas de familia son necesarias no porque los padres y las madres necesiten aprender cómo educar a sus hijos, sino que para descubrir qué tipo de madre o padre quieres ser, teniendo en cuenta que todos tenemos una infancia que nos condiciona, aunque no nos determina, es necesaria la reflexión. Y la reflexión es más fácil en grupo. Hay gente que puede leer un libro como el mío y puede tener esa capacidad de extraer reflexiones interesantes, y otras personas necesitan sentirse acompañadas, de alguna manera ver que no solo a mí me pasan estas cosas y que lo que yo siento quizás es muy lícito, ¿no? Como a veces sentir que mi hijo me puede caer mal, o que a lo mejor siento que me llevo mejor con uno que con otro, y esto son cosas que no se pueden decir porque a lo mejor me convierte en una mala madre. Pero estas reflexiones, cuando se trabajan en grupo y se entienden también a nivel psicológico, a nivel cerebral, puedes dejar de sentir culpa y entendiendo que tienes una responsabilidad como madre y como padre, que es desarrollar tus competencias parentales. Bueno, ¿todo esto cómo lo hacemos? Bueno, yo os he traído un breve vídeo de qué es lo que yo hago en Navarra.
con padres y Camino madres despacito, que quieren formarse, que de correr que quieren tuve aprender, bastante, voy que cosiendo los deciden ir a un bolsillos, espacio donde con se les hilo va a de lo compartir un importante contenido que no relacionado con la quiero más crianza cadenas y que me necesitan aten a aprender la pena. sintiéndose Ahora es el comprendidos momento y no de juzgados. vivir. Ningún padre quiere que le digan lo mal que lo hace, Escucho cada sino paso, necesitamos cada espacios latido, para cada entrar sueño en que esa me aleja conciencia del emocional, fracaso. en mi propia infancia, en descubrir qué es lo que necesita mi hijo o mi hija. Y para eso estos espacios son necesarios. Esta sala, que hoy está repleta de personas comprometidas con la infancia y con la adolescencia, pues tiene que multiplicarse esto por todo el Estado español. Necesitamos estar las personas comprometidas en estos espacios, ¿verdad? En este y en este espacio. ¿Y por qué? Porque la formación en parentalidad positiva, que es un poco lo que yo voy a plantear, ¿vale?, nos acerca al corazón de los hijos. Un corazón que está en continuo desarrollo. Ya sabéis, y si no os lo recuerdo, que el cerebro necesita 24 años para madurar. Qué maravilla, ¿verdad? Qué oportunidades nos da la vida. Que no solamente a los 3, a los 7, a los 9 ya hemos terminado nuestra labor, sino que vamos a continuar más allá de los 20 y 24 años y toda la vida por delante, ¿no? Pero por lo menos nuestra labor de acompañantes emocionales pues la vamos a poder hacer durante la infancia, adolescencia, la etapa juvenil, porque el cerebro necesita todos esos años para madurar. Esto lo sabías, ¿verdad? 24 años, ¿vale? Qué maravilla. Es decir, me puedo equivocar y tengo margen para aprender de mis errores. Pero es verdad que cuando hablamos de formarnos, no hablamos de formarme para aprender a ser padre o madre, sino formarme para mejorar mis competencias emocionales y parentales, ¿de acuerdo? Fijaros, hace años hicimos una campaña de sensibilización en buenos tratos, porque la parentalidad positiva tiene que ver con los buenos tratos. Hablamos siempre de los malos tratos, de evitar la violencia, y hay que empezar también, ¿vale? Hay que hablar de la violencia filoparental, que es por lo que estamos en esta jornada, pero también hay que hablar de buenos tratos y además de ejercer los buenos tratos en la convivencia, en el día a día, en el desayuno de la mañana, en los estudios de la tarde, en el acompañamiento a un trayecto, a la escuela, a una actividad extraescolar. Y hace años hicimos esta campaña de sensibilización. Si la queréis ver, la tenéis en el canal de YouTube de Padres Formados, que es el centro de orientación familiar que yo dirijo. Y solamente os voy a poner uno o dos de los cortometrajes. Es un trabajo muy bueno que se hizo en su momento con un equipo de actores, guionistas, músicos, para poder contar en 1 o 2 minutos situaciones de las familias, sin decir exactamente qué es lo que hay que hacer, pero poniendo un poco sobre la mesa situaciones reales que se viven en el día a día y que pues, son muy mejorables. Desde esa conciencia de que todos queremos mejorar, bueno, pues se plantearon estos cortometrajes. Y luego voy a por ella y luego vamos. ¡Que llego, que llego! Oye, Carlos, quita la Play ya, que me toca a mí. Oye, Carlos, que la quite. ¡Carlos! ¡Mamá! Qué pesado. Pues ahora te aguantas. Oye, Carlos, es la tercera vez que te digo que la apagues. ¿Ahora le toca ver la tele a tu hermana? Pero tú, chaval, ¿no has oído a tu madre? ¿Pero qué haces? Que estoy en medio de una partida. Mira, tú vas a jugar cuando yo te lo diga. Que la apagues y punto. ¿Entiendes? Ahí te has pasado. Te has pasado. Pero bueno, que no me cojas. pero ¿tú estás tonto o qué te pasa? ¿Qué? ¡Anda tú! ¿Cómo? A tu madre no se le habla así, ¿eh? ¡Hala! ¡Venga! Joder, ¿qué querías que hiciera? Cago en la leche cría de los cojones. Y ahora llorar al cuarto. Esa es la solución. Es que no puedo con él. No seremos malos padres. Si es que tiene un pavo encima. No me quiero meter, pero igual os habéis pasado un poco. Cariño. Cariño. Bueno, ahora que estamos un poco más tranquilos, queríamos hablar contigo. No nos ha gustado nada cómo nos has hablado, pero...
Bueno, también somos conscientes de que nosotros no te hemos hablado bien y de que te hemos hecho sentir mal. ¿Vale? ¿Qué? ¿Un abrazo? ¿No? Ay, que me aplastas. Ay, que esas rosquillas, ¿Qué estabas viendo? Por fin. Cariño, que va a empezar el partido. ¿Qué competencia emocional destacarías de este vídeo? Una competencia emocional que los padres han llevado a cabo. Es verdad que vemos dos partes, ¿no? Una en la que el padre y la madre andan un poco perdidos, bueno, no se están expresando de forma asertiva, pierden el autocontrol, hay algo de agresión, es una situación, una dinámica, una familia en el día a día, pero cuando hablamos de competencia emocional a destacar, podríamos decir que los padres hacen un ejercicio muy bueno, que es hablar. Y esto, que a todos nos gusta mucho, entre amigos y disfrutamos compartiendo, no es tan fácil cuando de lo que se trata es de hablar de mí en una relación con alguien a quien amo y además que al mismo tiempo que me despierta lo mejor de mí, también sale lo peor de mí, ¿no? Porque al final los hijos están continuamente haciendo que conectemos con emociones de vulnerabilidad, de miedo, de inseguridad, de frustración, de rabia, de irritabilidad. Entonces, no es fácil hablar con mi pareja sobre qué ha pasado con nuestro hijo, hacer autocrítica y también darle a mi pareja el permiso para que me señale de forma también respetuosa algo que yo puedo mejorar. Esta parte nos cuesta mucho, por eso evitamos hablar de qué ha sucedido con nuestro hijo y de qué manera me he gestionado, me he comunicado, me he relacionado, qué puedo mejorar. Esta parte no es nada fácil, pero estos papás, se ve claramente en el cortometraje, que hacen ese ejercicio de poner en común pues como pueden y también con el juicio, en este caso de la hija, que también es un poco el juicio que a veces puede hacer la sociedad, la familia, y realmente lo que llevan a cabo es un acto de reparación. Mejor o peor, como pueden, como saben, como se les ocurre. La cuestión es que el mensaje es: quizás te he hablado de una forma que no deseo, quizás te he gritado e incluso te he llegado a agredir, pero realmente no es así como me quiero relacionar contigo y con la reparación lo que estoy destacando o queriendo destacar es que mi deseo es tener una relación cordial, respetuosa, afectiva contigo. Y eso es lo importante, sí. La mayoría de las veces, la mayoría de los padres y madres hicieran este ejercicio, probablemente muchos conflictos de convivencia del día a día no tendrían tanta fuerza y no acabarían en conflictos mayores. Estamos hablando de prevención y estamos hablando de que los padres y las madres a quienes yo me dirijo generalmente son padres y madres que tienen un compromiso personal, social, de pareja, de familia y más o menos están haciendo muchas cosas muy bien, pero aún quieren hacerlo mejor. Entonces están en esa conciencia. ¿Qué es lo interesante de esto? Que hay muchas personas que probablemente no leerán un libro o no irán a una charla o no escucharán un podcast en YouTube, pero van a aprender de lo que las personas sí concienciadas y sí comprometidas hagan en su día a día cuando se relacionen con sus hijos en un parque, cómo gestionen un conflicto con dos hermanos, de cómo ellos lleven a cabo una gestión del conflicto, puede que otros aprendan otras maneras de hacer. Por eso es tan importante el ejemplo, pero el ejemplo para los hijos y para la sociedad en general. ¿Vale? Os voy a poner el siguiente cortometraje. Carlos, ¿has hecho la tarea? Sí, ¿Seguro? pues claro. Pues no sé yo, tan rápido. Venga, va, deja eso y ponte a estudiar. Venga, venga. Mami, ¿Qué quieres? ¿No ves que estoy hablando con tu hermano? es que la tablet no funciona. ¿Qué? ¿Cómo que no funciona? ¿Cómo que no funciona? Pero... Y ahora me dirás que se ha roto sola, ¿no? No, se me ha caído. Pero mira que eres torpe, ¿eh? Uy, el otro día te dije que te iba a pasar, ¿te acuerdas? Pues ya sabes lo que toca. Ahorras y te compras una nueva y así aprenderás lo que cuesta conseguir las cosas. ¿Dónde te crees que vas que todavía no hemos terminado? Venga, y tú tira, luego hablamos. ¿No ves que estoy con tu hermano?
A ver, Carlos, ya sé que no te gusta ir al instituto, pero es lo que te toca ahora. Tienes que estudiar más porque si no vas a acabar repitiendo curso. Mira lo que te pasó el otro día con el examen de mates. Suspendido. ¿Y por qué? Por no hacernos caso. Porque claro, lo que te apetece es jugar con la Play o estar con el móvil. Y lo demás... A ver si te crees que a mí me gusta ir a trabajar. Pues no. Pero lo hago para que a ti y a tus hermanos nos falte de nada. Es que no valoras lo que tienes. Esto no va a ser así toda la vida, ¿eh? Cuando te vayas de casa, a ver cómo te las apañas. Bueno, ¿qué? ¿No vas a decir nada? Pero... ¿Pero qué? Vale, aquí podríamos decir, ¿qué competencia emocional destacarías? Bueno, en realidad aquí lo que vemos es una falta de competencia emocional, una dificultad para comunicar asertivamente lo que yo quiero que mi hijo haga, una dificultad para incluso conectar emocionalmente con él, una dificultad para escuchar. Aquí hay una falta de competencia emocional que genera muchísima frustración, indefensión también, y luego una actitud pasiva. Aquí hablamos también de los apegos. ¿Cómo voy a contarle a mi madre lo que me pasa si la experiencia que yo tengo con ella es que generalmente lo que a mí me pasa no le importa, ¿no? O no es importante, ¿no? Entonces, es importante que nos preguntemos a la hora de corregir un comportamiento, de educar, de llamar la atención, de hablar con nuestros hijos, si las competencias emocionales que estamos teniendo, de escucha activa, de asertividad, de resiliencia, esas competencias emocionales, si realmente las estamos aplicando en la relación con un hijo en la etapa infantil o adolescente. Esto se aprende y además cuando se aprende y lo llevas a cabo a cualquier relación, una relación de pareja, una relación de amistad, una relación laboral, lo que ganas es muchísima seguridad y esto hace que tú te encuentres mejor contigo mismo y que cualquier reto lo vivas como una oportunidad, no como un problema, que sientas más confianza en ti misma, en poder, si no he conseguido resolver una situación en un momento dado, sé que lo puedo hacer más tarde y si no mañana, y como tengo 24 años, que es lo que el cerebro me permite para hacer muchas cosas, pues bueno, pues ya lo lograré, ¿no? Desde esa confianza y desde ese optimismo realista, ¿no? Entonces, no se trata de ser buenos padres, ¿no? Esta idea, pues no nos formamos o no vamos a una escuela de padres porque seamos malos padres y alguien nos tenga que enseñar a ser buenos padres, ¿no? Esa no es la idea. La idea es que cada vez que tú tienes la oportunidad de corregir a un hijo, llamar la atención, hacerle consciente sobre algo, hablar con él, generar un espacio de confianza, una conversación, porque hay que tratar un contenido sensible. Se trata de que seas consciente de la responsabilidad que tienes de hacerle mucho bien. Cuando hablamos de hacer mucho bien a un hijo, hablamos de hacerle mucho bien a ese cerebro, un cerebro que tiene que conectarse. Hablamos de hacer mucho bien a esa relación, una relación que en el día a día va a sufrir pues, una serie de cambios, de conflictos. Y el mensaje es, puede que en este momento yo haya perdido el autocontrol y me haya dirigido a ti desde esa dificultad para comunicarme contigo de forma asertiva y afectiva, bueno, pero tú sabes que tengo la capacidad de reflexionar sobre ello y en algún momento retomar la conversación y reconocerte, ¿no? Siento cómo te he hecho sentir, ¿no? Siento cómo te he hecho sentir, ¿por qué? Porque la empatía tiene que estar siempre por delante, ¿no? Sin embargo, hay algo importante que necesitamos aprender y mejorar, entonces pues vamos a buscar el espacio para hacer eso también, ¿no? Bien, ¿qué os quiero contar también? Hay unos datos que son alarmantes y por eso los he querido traer a la ponencia de hoy, que tienen que ver con lo que son pues, los suicidios en la etapa adolescente, ¿no? Entonces, realmente se ha convertido, y eso se habló ayer mucho, en una prioridad de salud pública, de tal manera que si los suicidios están aumentando o se dan entre los 15 y 29 años de edad, que es una edad en la que están todavía los cerebros de muchos de nuestros niños y adolescentes desarrollándose, la pregunta es, ¿qué le lleva a un niño o un adolescente a plantearse el suicidio como una forma de terminar con el sufrimiento? Es decir, ¿por qué en un momento dado, en lugar de plantearme tengo un problema, estoy sufriendo, tengo figuras de referencia, ¿a quién puedo acudir? Tanto en la familia como en la escuela. O tengo personas con las que poder hablar y pedir ayuda, que son habilidades sociales. En lugar de plantearme eso, me estoy planteando en esta franja de edad, 15-29 años, me estoy planteando el suicidio como una opción para salir del sufrimiento. ¿Qué es lo que está pasando, no? Pues hay que preguntarse esto. Vale.
Entonces, solo como datos, ¿no?, importantes, bastante recientes que yo he encontrado, ¿no?, pues se estima que al año se suicidan en el mundo más de 800.000 personas. Vale, ¿qué se sabe? Pues que entre los 15 y los 19, y hay otras cifras que yo he encontrado con más edad, ¿no?, en España se están suicidando en esta franja de edad. ¿Qué más encontramos como un dato esperanzador? Que el 25% de los casos sí se pueden prevenir. Y yo hablo de prevención. Pero a lo mejor no se pueden prevenir tanto cuando ya hemos llegado a esas edades, se pueden prevenir antes de llegar a la adolescencia. Por eso yo hablo de infancia bien tratada, adolescencia bien encaminada. Algo que tiene mucho sentido, porque en la infancia se están creando los vínculos, los apegos, las relaciones, y ese niño está de alguna manera grabando a nivel inconsciente qué tanto puede confiar en nosotros en el momento en el que vive una situación que tenga pues una carga emocional mucho más elevada, qué tanto puede confiar en mí, quizás no porque igual yo no le puedo ayudar, pero yo tengo la capacidad de buscar ayuda. Pero ¿qué tanto puedo confiar en mi madre, mi padre, en un profesor, un docente o otro adulto de referencia? ¿Vale? Voy a avanzar esto. ¿Qué quiero destacar? Que una de las herramientas más importantes que tenemos es la comunicación. En el vídeo anterior, en el cortometraje, vemos que hay una mamá que ama muchísimo a sus hijos, los ama muchísimo, pero el amor no es suficiente. El amor también se tiene que materializar en buenos tratos. El amor se tiene que materializar o en la capacidad de autocontrolar en un momento dado mi propia frustración, o en la capacidad de reparar y reconocer que el trato que te he dado no es el que tú mereces, y por lo tanto yo tengo que hablar de ello. Porque cuando yo reconozco que lo que te he hecho sentir tiene que ver conmigo y no es algo que tú merezcas recibir, lo que te estoy diciendo es que cualquier persona que te haga sentir de una manera parecida, ¿vale?, tú tienes que saber que eso es violencia y que eso tiene que ser limitado, y que si no puedes por ti mismo, porque hemos visto en la jornada también que podemos entrar en indefensión, bueno, hay otras vías, ¿no? A lo mejor yo no me puedo defender, pero sí puedo pedir ayuda, que sería una habilidad social. La cuestión es que para todo hace falta que en la base haya unos apegos seguros, o por lo menos evitar que los apegos que se hayan establecido en la primera infancia sean inseguros, ¿vale? Entonces, para hablar de la comunicación, os voy a poner el siguiente vídeo que me parece que lo explica muy bien. Dad, can I have some ice cream? No, buddy, it's almost time for bed. Don't let this happen to you. I'm gonna teach you how to get what you want from your parents. Let's do that again. Dad, I really missed you today. Can we share a bowl of ice cream and talk about our day? Sure, buddy. Yes! You gotta figure out what's important to your parents. For Dad, it's quality time. And for Mom, it's something else. Mom, can I play my video game? Honey, you already played your video game today. Let's do that again. Mama, can I do that for you so you can take a nap? That is so sweet of you. Yes, thank you, honey. Thank you, I love you. And when I'm done, I'll quietly play my video game. Just because it works for me doesn't mean it's gonna work for you. You gotta figure it out yourself. Got it? Got it. Go get him! Hey, Dad, wanna play with fire? What? Beginners. Quisiera destacar que cuando hablamos de comunicación no hablamos de manipulación. Este vídeo en clave de humor está genial y, bueno, pues de alguna manera manda el mensaje de que es importante cómo transmitimos la información y cómo nos relacionamos y cómo nos comunicamos. ¿Por qué? Porque hay que generar muchas veces, pues oye, un espacio de confianza, y no es lo mismo pedir las cosas a gritos que pedir las cosas amablemente, y eso que vaya por delante. Pero cuidado, porque comunicar no es manipular. Entonces, esto es un claro ejemplo de que, bueno, pues la comunicación asertiva puede generar un espacio de entendimiento, pero también si lo ponemos al revés, si el que se comunica de esta manera así con el hijo soy yo, pues en realidad estoy generando, en lugar de lo que es una herramienta de comunicación, sea una herramienta de manipulación. Y por ahí no van los tiros, ¿vale? Entonces, fijaros, cuando hablamos de competencias emocionales, que esto es algo que se trabaja mucho desde la parentalidad positiva, hay mucha investigación al respecto. Cuando hablamos de inteligencia emocional, siempre nos vamos al año 90, 95, cuando salen las primeras investigaciones de inteligencia emocional, y bueno, Daniel Goleman escribe su libro y pues nos facilita al mundo el conocimiento de esta herramienta.
Pero llevándolo al terreno práctico, en las competencias emocionales, lo que tiene que ver con mi capacidad para manejarme a nivel emocional conmigo misma y con los demás, pues lo que se han hablado de algunas, ¿verdad? La escucha activa, las habilidades sociales, la resiliencia, la asertividad, el autocontrol, la automotivación, el autoconocimiento. Bueno, pues estas competencias emocionales lo que hacen es, pues, bajan los índices de comportamientos disruptivos. Porque, de alguna manera, el primero interesado en poder transmitir un mensaje de forma asertiva es uno, porque cuando yo me comunico de forma asertiva, con empatía, consigo que la otra persona entienda mejor mi mensaje y además pueda cubrir mi necesidad. Los niños y los adolescentes son los primeros interesados en poder transmitir bien su mensaje, pero muchas veces lo que sienten a nivel emocional les impide poner la herramienta por delante de la emoción. Y ahí hay una dificultad. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque ellos van a necesitar aprender estas competencias emocionales. ¿Dónde? En la escuela y en la familia. Y es un privilegio para mí, como madre, poder ayudar a mis hijos, cuando peor se sienten, a poder entrenar una herramienta que tanto necesitan. Yo suelo decir que el drama de un niño o un adolescente no es que se porte mal. El verdadero drama es que cuando lo haga, entendiendo que lo está haciendo porque la situación le está superando, o bien por falta de gestión emocional o por falta de autocontrol, que no haya un adulto lo suficientemente, ¿vale?, formado emocionalmente para ir más allá de la conducta, entender que ahí hace falta firmeza, hace falta contención, hace falta sostener, pero también sentir el privilegio de que yo en este momento voy a ofrecerle a este niño, a este adolescente, lo que necesita, que es ese soporte para que se pueda, digamos, a sí mismo regular. Entonces, todo esto no se hace de un día para otro, hace falta tiempo, confianza, pero lo cierto es que hay unos beneficios, como que mejoramos en las relaciones sociales, ¿vale?, mejores comportamientos. Cuando hablamos de comportamientos prosociales, al final todo lo que tiene que ver con el otro, ¿no?, con la relación de pares, relación de iguales, relación entre hermanos, ¿vale?, todo lo que es el mundo académico, y va a haber una mejora en general a nivel de bienestar emocional. Entonces, si algo que está comprobado que es bueno para el desarrollo emocional de una persona, que tiene distintas etapas madurativas, evolutivas, algo que es tan bueno y que lo sabemos hace tanto tiempo, ¿por qué nos está costando tanto, ¿no?, que aterrice, ¿no? ¿Por qué nos está costando tanto entender que cuando un niño es educado emocionalmente va a poder contar con herramientas para cualquier relación de pareja, ¿vale?, de amistad, laboral, para saber reconocer cuando estoy siendo violentado, para saber poner límites, para saber a lo mejor utilizar mis habilidades sociales para relacionarme con una persona en algún aspecto? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues que la mayoría de adultos tenemos también heridas de la infancia y no hemos recibido una educación emocionalmente competente y tenemos que hacer una labor de introspección. Y esta parte nos cuesta un poco más. Probablemente, no sé si las próximas generaciones, los niños ahora mismo van a la escuela y se habla de emociones, cada vez la sociedad está más sensibilizada, se pregunta más sobre lo que una persona siente. Pero cuidado, porque nos vamos al otro extremo y empezamos a confundir los términos. Y educación emocional no es dejar que el niño haga lo que quiera, no es permitírselo todo, no es escucharle sin tener en cuenta lo que él necesita. Hay que saber diferenciar lo que desea y lo que necesita. El niño sabe lo que desea y yo sé lo que él necesita. Me puedo equivocar, bueno, pero yo soy su cuidadora principal. Entonces, siempre entre lo que él desea y lo que necesita va a haber un conflicto de intereses, un conflicto que yo, desde mi propia inteligencia emocional, voy a poder manejar mejor o peor. La cuestión es que cuando un niño, una niña, un adolescente tiene, ¿vale?, altas competencias emocionales, tiene una buena resiliencia, una buena capacidad de escucha activa, una buena capacidad de comunicarse asertivamente, realmente es mejor evaluado, valorado, apreciado por el entorno, con lo cual no va a tener que hacer un gran esfuerzo por relacionarse con los demás, sino que le va a resultar bastante fácil entender lo que la otra persona me está transmitiendo, para también respetar sus límites, poner los míos, pedir ayuda. Y esto realmente es interesante, porque cuando llegamos a la adolescencia, nuestros niños van a sobrellevar la adolescencia con mucho de lo que hay en su conciencia. La conciencia la hemos ido creando. Son valores, son experiencias, son anécdotas, son recuerdos, son a nivel inconsciente todo lo que se ha grabado. Con lo cual, en muchas ocasiones yo no voy a estar presente en la vida de mis hijos, pero ellos saben que yo estoy. Ellos van a tener que tomar decisiones y siempre de alguna manera yo estaré presente.
Aún así, las decisiones las van a tomar ellos porque al final tienen una libertad para la que yo les he tenido que preparar. La libertad es saber elegir lo que es bueno para mí. Muchos adolescentes ya saben diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo, pero luego tienen que tomar la decisión. Por eso, cuando se equivocan, lo interesante es que puedan contar conmigo. Es decir, tú sabes que hay cosas que yo no te puedo permitir ni te puedo autorizar, pero al mismo tiempo debes de saber que la única obligación que tienes es que cuando las consecuencias de tus acciones te pongan en riesgo, tu única obligación es llamarme, porque no me puedes privar del privilegio de poderte ayudar cuando más lo necesitas. Es decir, no te puedo autorizar a que bebas alcohol, ni te puedo autorizar a que hagas ciertas cosas, pero si tú lo haces porque es tu decisión y tus consecuencias te ponen en riesgo, solo puedes hacer una cosa, que es llamarme, porque si no lo haces me estás privando de la posibilidad y del privilegio de poderte ayudar. Después tendremos que hablar de más cosas, tomar decisiones, pero quiero que se entienda, ¿vale? Una cosa es la etapa de educar y luego hay una etapa de acompañar. Una etapa en la que el cerebro está en obras, sabemos que el adolescente en general es más impulsivo, toma decisiones asumiendo riesgos sin pensar en las consecuencias, sin medir muchas veces lo que le puede venir, y entonces el propio adolescente es víctima de un cerebro en obras, un cerebro vulnerable. Entonces hay que separar muchas veces lo que es una etapa para educar, para estar muy pendiente, ¿vale? Muy presentes, entrenando muchas habilidades sociales, y una etapa en la que nos va a tocar supervisar. Entonces, esta etapa también es importante. Quiero que se entienda la idea, creo que se entiende, ¿verdad? ¿Sí? Vale, esto es importante. Vale, entonces, si voy a 8, simplemente 8 competencias emocionales, destacaría estas, ¿vale? Que ese niño adolescente pueda identificar lo que siente porque me lo va a tener que contar si yo le quiero ayudar, que tenga la capacidad de regularse, por eso los primeros años tenemos que estar muy presentes en rabietas y frustraciones, entendiendo que las rabietas en realidad tienen que ver con una etapa de desarrollo donde ese niño de 2, 3, 4 años no tiene la capacidad de autorregularse. Siempre se ha creído que ese niño de 2, 3 años te está manipulando a través de la rabieta. Por mejor ignóralo para que aprenda a no manipularte. Bueno, pues lo peor que puedes hacer es ignorar a un niño cuando está llorando, porque puedes estar presente, marcar límites y transmitir seguridad y contención sin necesidad ni de ignorar ni de desaparecer de su vista, porque lo que va a aprender es que cuando peor me siento, más cerca te tengo. Aún así, no consigo lo que deseo porque tú me das lo que necesito, ¿sí? Es decir, cuando peor me siento, ¿vale?, más cerca te tengo, y aún así no consigo lo que deseo porque tú solo me das lo que necesito. Entonces, si necesito un no, me vas a dar un no, pero vas a estar de acuerdo en sostenerme cuando tú no me genera una frustración que no puedo gestionar. ¿Sí? ¿Consigo transmitir esta idea? Vale, confianza en uno mismo, de aquí vendrá también la autoestima más adelante, la empatía, asertividad, resiliencia, resolver situaciones que no todas van a acabar en conflicto, y habilidades socioemocionales. Estas 8 competencias emocionales son necesarias, pero ¿y cómo se desarrollan estas competencias emocionales? ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿Hay alguna asignatura? ¿Hay programas? Bueno, pues realmente hoy en día contamos con muchísima literatura. Yo en su momento hice unos cuentos, unas canciones, en YouTube las tenéis, si queréis unas canciones para trabajar diferentes emociones, ahí están, ¿vale? Disponibles para quien quiera. Hay mucho material. Afortunadamente, en la última década, bueno, ha habido una proliferación científica y también literatura de divulgación, con lo cual estamos en ese sentido, bien, bastante cubiertos. Pero no siempre una competencia emocional se trabaja solamente con un material, con un cuento, con una canción, con una actividad, con un programa educativo. El recurso principal somos nosotras, las personas, ¿vale? Padres, madres, docentes, somos el recurso principal, o profesionales de cualquier ámbito, ¿de acuerdo? Entonces, realmente las competencias emocionales se aprenden en la convivencia, en la escuela, en la familia, pero sobre todo se aprenden en los conflictos. Porque un conflicto en realidad es un escenario de trabajo. Un conflicto es lo que hemos visto en el cortometraje anterior. Una madre que de repente, pum, llega, empieza a preguntar, has hecho las tareas, ya su forma de comunicar es bastante poco asertiva, y ahí ya se genera una situación de conflicto. Se puede manejar mejor o peor, o puede acabar en un conflicto sin solución. La cuestión es que los conflictos son el escenario de trabajo para las habilidades sociales. ¿Por qué? Porque cuando mi hijo tiene una rabieta, yo tengo la oportunidad
demostrarle mi regulación emocional frente a esa rabieta. Cuando mi hijo viene de malas formas y me pide las cosas de una forma que a mí me parece que es irrespetuosa, yo también tengo la oportunidad de hablarle con respeto al mismo tiempo que le marco límites y le digo cómo quiero ser tratada. Todo esto, que parece tan bonito y que lo cuento así de fácil, ¿no? Uno lo tiene que llevar al día a día y la práctica no es tan fácil, pero tampoco es tan difícil, o por lo menos no es imposible, porque hacemos lo que buenamente podemos. Es decir, lo importante no es que seas un padre perfecto, ¿vale?, sino que hagas mucho bien en esa relación. Entonces, habrá que ver en el día a día qué es lo que eres capaz de hacer y estará bien, porque sumamos, ¿vale?, cada día algo nuevo. Bien, te voy a poner el siguiente cortometraje porque esto lo explica brevemente. Hola, cariño. Hola, cariño. Qué cara de agobio traes, ¿no? Sí. Bueno, aquí os dejo a todos, que llego tarde a trabajar. Adiós. Venga, adiós. Papá. Siempre tienes que dejar las cosas por ahí. Ay. Papá. Papá. ¿Qué? Pueden ser mínimos de convivencia, niveles de estrés muy elevados, carga de trabajo, dificultad para conciliar, bueno, ansiedad, preocupaciones, prisas, cansancio, agotamiento, porque una cosa es que te canses y otra cosa es que vivas agotado, ¿no? Y, bueno, y problemas que se le puedan ir sumando, ¿no? Aquí lo que tenemos es un padre que no da más de sí. No da más de sí. Entonces, finalmente acaba gritando porque de alguna manera está pidiendo ayuda. Soy incapaz de conectar con mi hija en cuanto llego a casa, no me preocupo por ella, casi ni le he saludado y ella no hace más que demandarme porque me ha echado de menos y me quiere saludar y quiere hacerme un regalo y ese papá es incapaz de conectar con su hija. El sentimiento de culpa que tiene es tremendo y claro, en ese momento si hablamos de ¿qué habilidad social, qué competencia emocional ha mostrado? Bueno, pues a lo mejor en este momento no lo hemos visto, ¿no? Pero probablemente este papá en la noche, antes de que su hija se acueste, probablemente hablará con ella y lo que, más que una habilidad social, lo que tiene que hacer es un trabajo personal. Es decir, si yo sigo con estos niveles de estrés, a lo mejor esta dinámica no cambia, ¿no? Entonces hay veces que hay que intervenir, lógicamente, sobre la relación, pero enfocándonos en ese menor, otras veces hay que intervenir sobre ese papá y esa mamá en la situación que tiene, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezamos? Porque todo esto está muy bien y nos encanta, pero ¿por dónde empezamos, no? Bueno, pues cada uno tiene que ver, depende cuál es tu realidad, si eres papá, mamá de un niño, un adolescente, eres profesional, ¿dónde estás? Bueno, estamos hablando de prevención, estamos hablando pues, sobre todo de lo que hay que trabajar antes de llegar a la adolescencia, pero bueno, los apegos seguros que se trabajan sobre todo en la primera infancia, para el primer año de la vida de un bebé, el apego ya está creado. Se habla que el 60-65% de la población creamos un apego seguro, con lo cual es bastante esperanzador. De aquí vamos a ir creando vínculos afectivos con iguales, con figuras de referencia en la escuela, con el entorno social y familiar, y para crear vínculos afectivos necesitamos tener habilidades sociales.
Lo que pasa es que muchas veces las habilidades sociales se educan haciendo sentir mal al menor. Por ejemplo, para enseñarle a saludar. Cuando un niño no saluda, cuando entra en un lugar, pues muchas veces se le señala, se le expone, ¿no? ¿Qué se dice? ¿No has saludado? ¿No vas a decir nada? ¿Te ha comido la lengua al gato? Entonces, si tú quieres enseñar una habilidad social, no puede ser generando emociones de vergüenza, de miedo. Se puede enseñar de muchas maneras y puede ser amable y correcto, porque yo no me veo hablándole así a un adulto, ¿no? Entra un adulto, no dice nada y le digo, ¿qué pasa? ¿Que tú no saludas? ¿En tu casa no te han enseñado a saludar? ¿O qué te pasa? ¿Tu madre no te ha educado? ¿No? O sea, tienes 45, ¿no? Y me vienes aquí con unas formas, yo alucino contigo, ¿no? Claro, esto lo veríamos muy raro y sin embargo con un niño nos lo permitimos, ¿no? Entonces, educar en valores sí, enseñar y entrenar habilidades sociales también, hacerle consciente, llamar la atención, por supuesto, llamar la atención es hacerle consciente de una realidad, claro que sí, es necesario generar miedo, vergüenza, culpa, para que lo aprenda, es que no solamente no es necesario, sino que encima eso genera el efecto contrario, ¿no? ¿Qué más necesitamos trabajar? Competencias emocionales y habilidades sociales, ¿vale? Y en la escuela, educación emocional y en la familia, parentalidad positiva. Cuando hablamos de parentalidad positiva, bueno, pues hay una definición del 2006 de un artículo que es interesante que conozcáis y si queréis me lo podéis pedir, ¿vale? Que de alguna manera pone el foco en, trabajar con las familias, siempre por el interés superior del menor, del niño, que esto se ha hablado en estas jornadas, teniendo en cuenta que no tiene que ser una educación violenta, pero que sí que hay que poner límites para que ese menor se desarrolle de forma saludable. Con lo cual, se puede educar de forma no violenta poniendo límites. Bueno, desde luego que poner límites es difícil porque a veces se confunde con castigos y eso genera mucho conflicto. Entonces, el objetivo es, como tengo que poner límites, porque los límites son protectores, pero poner un límite va a generar un conflicto seguro, de una u otra manera, tengo que procurar tener unas buenas competencias emocionales para poderme manejar en el conflicto que seguro que puede surgir cuando tenga que poner un límite a mi hijo, ¿vale? Cuando un niño está jugando, está disfrutando, está en un momento placentero. Cuando yo le pido que recoja porque tenemos que ir a lavar los dientes, porque hay que ir a dormir, eso va a generar un conflicto, porque el niño tiene que pasar de un momento placentero que le genera una motivación intrínseca a un momento que no desea, que no tiene que ver con sus deseos, tiene que ver con sus necesidades, pero que en realidad no lo desea, es decir, no está en su motivación intrínseca, por lo tanto hay un conflicto. Depende cómo sea ese niño, ese adolescente, si tiene un temperamento más fácil o más difícil, va a poner más o menos resistencia. Va a depender también de mis habilidades como madre, en este caso, para manejarme en esa situación. Si me dedico solamente a manipular o me dedico solamente a premiar o a, bueno, de alguna manera a condicionar ese comportamiento, pues va a llegar un momento que ese niño no va a responder a lo que le pido porque voy a tener que estar subiendo, ¿no? Subiendo el premio que le ofrezco a cambio de su buen comportamiento, ¿no? O endureciendo el castigo para que él se pueda adaptar a lo que yo le pido. Bien, voy terminando. Cuando hablamos de parentalidad positiva, bueno, hablamos de un poco equilibrio. Entonces, generalmente conocemos los estilos un poco más extremos, ¿no? Pues más estilo más permisivo, más autoritario. En realidad, no se trata de que dejes de ser como eres, porque no vas a poder, o sea, por mucho que lo intentes, te lo tengo que decir, ¿vale? Tu cerebro ya está formado, es decir, tú ya tienes una tendencia, como una reacción primaria ante una situación, ante un estímulo, ¿no? Hay padres que su tendencia es como a permitir que evitar el conflicto y hay otros que en cuanto el niño les estimula con su comportamiento, ¡boom!, ya está, ¿no? Ya están gritando. Pero a la medida que tú vas desarrollando habilidades sociales y competencias emocionales, amplías tu conciencia y llega un momento que todo eso lo llevas a la relación diaria y te das cuenta que hay mejores maneras de relacionarte con tu hijo que te generan mayor satisfacción, mayor vinculación afectiva y te sientes más unida a tus hijos. Por lo tanto, lo que trabajas es tu propia regulación, tu propia, digamos, contención, tu propia... lo que haces es trabajar con tu primera respuesta y sin dejar de ser como eres, ¿vale? Pero te vas acercando al punto medio. ¿De acuerdo? Entonces, se trata de eso, de que el trabajo sea acercarte al punto medio estés donde estés, ¿no? Que te acerques al punto sin estrés, ¿vale? Entonces,
Para mí, ¿qué es la parentalidad positiva? ¿En qué consiste? Bueno, pues es ejercer buenos tratos. Pero el buen trato no es no gritar a un hijo. Por supuesto que no gritar es un buen trato, pero quizás el buen trato es, una vez que le he gritado, es no normalizarlo y hablar de ello. ¿Por qué? Porque mi hijo tiene derecho a saber que el trato que le he dado tiene que ver con mi falta de autocontrol y no con algo que le merezca. Entonces, va a haber padres y madres que por su forma de ser o de relacionarse o su competencia emocional, pues en realidad no necesiten gritar para hacerse entender. Pues qué bueno, porque te acompaña, oye, un carácter, un aprendizaje de vida, unas habilidades sociales, qué bueno. Pero va a haber otros padres que llevan muchos años funcionando así y de un día para otro esto no lo pueden cambiar. Entonces, en este caso, el buen trato en esos padres será, una vez que ya han reaccionado, poner conciencia en lo que han hecho y buscar la manera de reconocer que ese trato que sus hijos han recibido no es ni el que les quiero dar, ni el que me da satisfacción darles, ni el que ellos deben de permitir. Entonces, claro, entonces, ¿cómo le digo las cosas, ¿no? Dicen algunos padres, ¿no? Bueno, pues lo vamos a ir aprendiendo. La cuestión es que sepas que puedes ser mejor porque se trata de que seas la madre o el padre que tú deseas ser, pero siempre partiendo de esos buenos tratos, ¿de acuerdo? Entonces, se trata de ejercer esos buenos tratos durante la infancia y adolescencia, ¿vale? De cuidadores emocionalmente competentes, ¿vale? Esa es un poco la idea. Voy terminando. Vale, entonces vamos a hablar de buenos tratos, de fuertes lazos, ¿no? Que es un poco la idea. El buen trato no es tratar igual de bien a todos los niños por igual, porque cada niño es único y además cada niño tiene también su evolución, su desarrollo. Entonces hay que saber también qué tipo de buen trato necesita ese niño, ese adolescente en un momento dado para desarrollarse. Y ¿sabéis qué? Lo mejor es que nos lo dicen ellos, nos lo dicen ellos. Ellos nos van expresando muchas veces a través de su comportamiento, a través de la relación que establezcamos y la confianza que haya y lo que podamos hablar en casa, nos van diciendo también qué tipo de relación quieren tener con nosotros. Hay hijos que realmente no necesitan hablar con nosotras, con hablar poco, sentirnos cercanas, que nos interesemos, no necesitan mucho más. Y hay otros que quizás están pidiéndonos a gritos ser un poco pues, supervisados, atendidos. Entonces, hay que encontrar en esa relación qué es lo que él necesita, ella necesita, lo que tú le puedes dar y encontrar ahí como la forma también de encontraros, ¿de acuerdo? No existe una maternidad única, paternidad única, una única forma de criar. Existe la crianza que tú eres capaz de construir con cada uno de tus hijos, con los que estás creando también un tipo de apego y de vínculo único, ¿de acuerdo? Entonces, eso también es esperanzador. Los libros están muy bien, bueno, está, es decir, la investigación es muy necesaria, la evaluación, desde luego, que ayer se hablaba aquí, también lo es para que podamos también tener pues, constancia y evidencia científica y que digamos, este es el camino. Y eso es necesario. Pero la realidad es que las familias cada mañana tienen que encontrar pues, una respuesta a muchas situaciones con un hijo único y con una relación única, ¿no? Entonces, a mí, en concreto, me toca acompañar esas realidades. Vale, buenos tratos, fuertes lazos. Este es un ejemplo que quiero que te lleves, ¿de acuerdo? Y te lo voy a explicar con un vaso de leche. En un vaso de leche se ve claramente la relación que se ha construido en una familia, ¿de acuerdo? Entonces, tú imagínate esta criatura tan hermosa, con esa cara que uno dice tiene cara de pillo, ¿no? Cualquiera de estos dos niños tiene un vaso de leche. Y en un momento dado, o bien porque no lo agarra bien, o bien porque se le resbala de las manos, o bien porque está jugando y se ha distraído, aunque le hayan dicho, ten cuidado que se te va a caer, cuidado con estos mensajes que son mortales, ¿no? Aunque le hayan advertido, que le hayan dicho, ten cuidado, la cuestión es que ese vaso de leche cae al suelo, ¿vale? Ejemplo de buen trato, ¿vale? Recibido a través de la parentalidad positiva, ¿vale? El niño que se le cae el vaso de leche al suelo, automáticamente, ¿vale? Verá el vaso de leche y buscará un trapo. Y si no, preguntará, mamá, papá, ¿dónde hay un trapo? Ah, pues no sé, mira, ahí tienes uno. Ah, coge el trapo, más que limpiar, lo que hace es regar. Pero bueno, tú ya sabes que con esto contamos, ¿vale? Él lo que ha hecho ha sido, de alguna manera, bueno, llevar a cabo una acción de reparación porque entiende que tiene una responsabilidad y porque da igual si estaba jugando o se le ha resbalado, la cuestión es que se le ha caído a él y lo lleva a cabo esa acción de reparación. Ese otro niño o niña que ha recibido una educación diferente, se le cae el vaso y sabes cómo reacciona, ¿no?
¿Te lo imaginas? Sí. Se esconde, se va, se pone nervioso, se queda bloqueado, busca a la madre, busca al padre, ha sido mi hermano. Y encima, yo que lo he visto, ¡buah! La que le va a caer, porque encima, mira, encima mentiroso. O sea, no solamente no me haces caso porque fíjate que te he dicho que tengas cuidado con el vaso, fíjate que te estoy venga a decir que no te mueves, que estés quieto, y encima le culpas al hermano, ¿no? Bueno, pues realmente en el primer ejemplo tenemos un niño con la capacidad simplemente de responder de forma adaptativa, ¿vale?, por la educación que ha recibido a una situación que simplemente es de responsabilidad. Bueno, se me ha caído, vale, que tengo que aprender a tener cuidado, que estaba jugando, que se me ha resbalado, que lo tengo que coger con las dos manos. Todo esto ya lo iré aprendiendo, pero lo cierto es que se me ha caído, entonces reparo. Entonces, esto es muy interesante y quiero que te lo quedes como un ejemplo. Y a partir de ahora vas a observar, allí donde vas a un bar, ves al niño que se le cae el vaso y vas a decir, vamos a ver qué vínculo tiene con la madre. ¿No? Y entonces, lo que sí que te voy a pedir es que esa observación sea compasiva, sea respetuosa y sea de alguna manera de colaboración, ¿no? Porque cuando juzgamos, pues muchas veces no estamos ayudando, ¿no? Bien, antes de corregir una conducta, cualquier conducta, ¿vale?, de disciplinar, de llamar la atención, de hacerle consciente de lo que sea, ¿vale?, tienes que también tener en cuenta qué tan receptivo está esa criatura y tú qué tanta capacidad tienes para comunicar lo que realmente quieres que aprenda. Entonces, si realmente está en escucha y tú estás en capacidad de comunicar. Esto requiere por tu parte de cierta conciencia y cierto autocontrol. Pero mira esto, cuando lo aprendes, te vas a enamorar de ti misma, te vas a encantar. Porque vas a ir por la vida diciendo, a mí estímulos que puedo con todos, ¿no? Que de repente llego a casa y tengo la habitación del hijo no sé cómo. Bueno, vale, una escena de trabajo, una oportunidad para entrenar mi comunicación asertiva. Primero tomo conciencia, respiro. Vale, te va a durar 3 minutos, ¿vale? Porque en cuanto le digas, cariño, me gustaría mucho pues, que la habitación estuviera un poquito mejor recogida, ¿no? Y estaría genial, motivación a tope, que pues tu ropa estuviera en el armario, me explico, ¿no? O sea, me estoy explicando, ¿no? Y cuando veo ahí pasividad a tope, claro, yo estoy haciendo un sobreesfuerzo, no es natural en mí, esta no soy yo soy otra. Yo soy la que aparezco en escena y digo, pero esto es una guarrada, pero cómo tienes todo, pero tú qué te crees, que yo voy a venir con todo lo cansada que estoy a recoger lo que tú manchas. Claro, cuando yo estoy haciendo todo esto, ¿vale?, es natural en mí. Pero yo, como he ido a una formación de estas y estoy en contra de la violencia y tengo que practicar las competencias emocionales, pues empiezo a entrenar. Me decía un padre que había leído mi libro y decía, yo después de leer el libro he sacado la conclusión de que mi mujer lo ha hecho muy bien, ¿vale? Y además me he dado cuenta de ello porque mis hijos me dicen, qué raro estás, ¿no? Claro, llega un momento que tú quieres como hacer unos cambios en ti y eres un extraño para tus hijos, no te reconocen, ¿no? ¿Quién eres tú y qué has hecho con mi padre, ¿no? Sale. Entonces, lo interesante es que no quieras cambiar de la noche a la mañana, ni quieras actuar, ni ser otra persona, sino que solamente quieras darles a tus hijos algo mejor. Entonces, ¿por qué no voy a entrar en mi casa? Yo hace tiempo quise patentar un felpudo, ¿vale? Es un felpudo, lanzo la idea, ¿vale?, emprendedores, un felpudo que tú llegas a tu casa y mide tu nivel de estrés. Entonces tú llegas, ¿vale?, automáticamente mide 53, considera que es muy poco, y entonces te bloquea la entrada a tu casa. Directamente, tus hijos dentro, tú fuera, y te dice, no, riesgo inminente, ¿vale? Hasta que tú no hagas una autorregulación, una toma de conciencia, un rebajar esa ansiedad y estrés que tú traes, tú eres un peligro para tus hijos. ¿Por qué? Porque si tú llegas a casa con un 80 de estrés, cualquier pequeño estímulo, que es una criatura que te hace un dibujo, te dice, papi, tú ya no puedes con tu vida. Y entonces automáticamente tu cerebro detecta a tu hija, la detecta como una amenaza y automáticamente te pone en modo ataque y atacas a tu hija. ¿Podías atacar a un león? No, pues es tu hija. Entonces lo que haces es destruir la relación. Pero si ese felpudo que mide tu nivel de estrés, que no te permite entrar en tu casa, te dice, tranquilo, que son 5 minutos, haz lo que puedas con tu vida, ¿vale?, y rebajas un poquito tu nivel de estrés, tu capacidad de tolerar la frustración aumenta. Entonces de repente los que están en tu casa, que suelen decir, qué tranquilos estábamos hasta que tú has llegado, y encima tienen razón. Porque tú llegas con niveles de estrés que es que de verdad, o sea, dan ganas de decirte, mira, si no te importa, sales, inténtalo otra vez y vuelve a entrar, ¿no? A ver, cúrratelo un poquito porque esa entrada, ¿qué entrada es esa, no? Entonces, es interesante valorar esto en clave de humor,
¿vale? Entonces, voy avanzando porque voy a terminar a la hora. Me quedan 2 minutos y lo voy a cuadrar, ¿vale? 2 formas de educar, condicional, ¿vale? Y consciente. Lee este cuadro, bueno, por encima, ¿vale? ¿Qué estrategias han utilizado contigo, ¿vale? Castigo, amenaza, ridiculizar, comparar, manipular, prometer, insultar, pegar o ignorar, humillar, menospreciar, es decir, son estrategias de modificación de conducta. Funcionan todas, la mayoría. Funcionar, ¿para qué funcionan? Para tener la criatura bajo control. Hasta los 6 años son efectivas pero no afectivas. ¿Esto qué quiere decir? Que sí que consiguen que la criatura obedezca por miedo. Obedezca por miedo, se someta por miedo, pero no aprenda a colaborar. Si no aprende a colaborar, lo que hace es, de alguna manera, responder por interés, ¿vale? Para protegerme o para obtener un privilegio. La cuestión es que te lo voy a explicar de forma sencilla. Se trata de pasar de una educación condicional a una educación consciente. Pasar quiere decir que no pasa si te quedas, sino que pasas y vuelves para atrás. Es decir, partes de tu experiencia, de lo que tú sabes hacer, que es educar, imagínate, con condicionamientos y castigos, manipulación, que es un poco lo que has conocido, y se trata de pasar a una educación con autoridad y con límites. Para educar con autoridad y con límites necesitas tener una buena autoestima, bastante confianza en ti misma, no tener miedo a equivocarte, vivir el error como parte de un proceso de aprendizaje y estar continuamente mejorando tus competencias emocionales. Hoy no he sido capaz de comunicarme con mi hija de una forma más asertiva. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa? Que hoy no he sido capaz de comunicarme con mi hija de forma asertiva, ya está. Pero yo no tiro la toalla, yo mañana lo vuelvo a intentar. ¿Por qué? Porque yo amo a mis hijos y quiero darles, si quieres verlo así, la mejor versión de ti misma, bueno, tampoco te pidas tanto. Oye, quiero darles, un poquito hoy mejor de lo de ayer, pues, pídete poco. ¿Por qué? Porque si te pides poco, lograrás, te motivarás y llega un momento que esto engancha muchísimo, porque te empiezas a gustar. Dices, ¡buah! Esto de controlar aquí el escenario, de llegar a mi casa y no necesitar que un felpudo me bloquee la entrada de mi casa, porque tengo autocontrol, no veas si mola. Llego a mi casa, me estimulan las cosas, me molestan, pero lo manejo, soy capaz de expresar y soy capaz de terminar el día con una relación bien tratante, ¿no? Afectiva, de cuidado, de respeto, ¿no? Bien, entonces, ¿qué te diría yo? Te diría, y ya por terminar, que hay una diferencia entre castigos, límites y consecuencias, ¿vale? Los castigos y los límites se aplican, pero se aplican de forma distinta. Un castigo se aplica desde mi falta de autocontrol, de forma desproporcionada, con un deseo de que aprendas, pero al mismo tiempo sin tener en cuenta lo que te hago sentir. Un castigo es, de alguna manera, me puede mover el deseo de venganza, puede haber en mí emociones que me impiden realmente vincular de forma respetuosa y afectiva con mis hijos. Las consecuencias, ¿vale?, se asumen y esto es reparar, esto es aprender a responsabilizarme de mis acciones, es una segunda oportunidad para hacerlo mejor. Mis hijos van a asumir consecuencias, yo también asumo la consecuencia de reparar contigo si en un momento dado te hablo como tú no te mereces y a lo mejor me va a costar, pero voy a aprender. Y cuando hablamos de límites, que también se aplican, los límites es que tú entiendas que en muchas ocasiones tu hijo no va a tener la capacidad, ni el deseo, ni la voluntad para renunciar a situaciones o aspectos que le dan placer. Digamos, el cerebro lo que hace es siempre conectarnos con emociones placenteras. Buscamos el placer inmediato. Y eso hace que, si a mí me das a elegir entre algo que me gusta y algo que me conviene, probablemente elija lo que me gusta. Y yo tengo que educar para que también opten por lo que les conviene. Con lo cual, los límites tienen que ver conmigo, tienen que ver con mi capacidad para limitar situaciones placenteras para que puedan desarrollar autocontrol. Todo esto se trabaja en formación con padres y madres. Es decir, si tú de aquí te vas con la idea de me ha encantado, pero me gustaría saber la diferencia entre límites y castigos, te tengo que invitar a leer mi libro, porque ahí lo explico genial, porque tiene mucho contenido, ¿no? Pero sí que quiero que veas la diferencia entre un castigo es algo que yo aplico desde una emoción no consciente o no regulada, donde acabo siendo injusta, desproporcionada y se daña el vínculo y a mí eso no me conviene, y un límite es algo que hago desde el amor, desde el autocontrol, desde la autoestima mía y la autoridad, de tal manera que, aunque el conflicto lo voy a tener igual, porque el conflicto, hemos dicho que es el escenario de trabajo, pero es un conflicto donde yo me voy a manejar bastante bien y como tengo tiempo por delante, que no tengo que ser perfecta, oye, con hacerlo más o menos medio bien, yo me conformo, ¿vale? Entonces, la cuestión es que se aplican castigos y límites, pero los castigos nos alejan de nuestros hijos y los límites, de alguna manera, aunque también nos alejan, ¿vale? Porque el conflicto aleja, ¿de acuerdo? En el límite no se daña el vínculo de tal manera que ese hijo, ese adolescente,
sabe que tú eres su lugar seguro y que cuando tenga una necesidad o las consecuencias de sus decisiones le pongan en riesgo, sabe que puede volver a ti porque no va a temer encontrarse contigo en un momento de conflicto, de dificultad o de, digamos, de inseguridad, ¿de acuerdo? Vale, hasta aquí. Infancia bien tratada, adolescencia bien encaminada, ¿vale? Y educar no es una cuestión de tener paciencia, hay que paciencia, hay que tener, ay, es que de verdad, es que no puedo, sino es una cuestión de aplicar ciencia. La ciencia, afortunadamente, nos da mucha información muy interesante, aplicable en el día a día, ¿vale? Aprender es otra cuestión, pero lo que te quiero transmitir es esperanza, es confianza y es... no tienes por qué hacerlo todo bien de un día para otro, tienes mucho tiempo por delante para aprender muchas cosas, date la oportunidad de mejorar como persona, te vas a encantar, te vas a gustar muchísimo y vas a descubrir un ser nuevo que vas a decir, oye, mira, tú y yo antes no nos conocíamos demasiado bien, ahora te conozco y hasta me gustas, ¿vale? Cuídate, trátate bien, ejerce el buen trato contigo misma, sé compasiva, háblate bien, cuando se te caiga algo al suelo no digas qué torpe soy. Simplemente, si quieres decir algo porque estás acostumbrada a decir algo, pues simplemente describe la situación pues como una voz en off, ¿no? De estas de, vaya, se me ha caído al suelo, voy a recoger lo que está en el suelo, lo voy a recoger, ya está. Ocupas tu boca diciendo cualquier cosa, te sentirás ridícula, ¿vale? Esto es así, pero no te habrás maltratado, que es de lo que se trata, ¿de acuerdo? Así que con esto termino. Bien,